Sánchez, soy residente de primer año de Enfermería Familiar y Comunitaria de aquí del CAP Casanova y hoy les quiero presentar el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado al SARS-CoV-2 o también, como me voy a referir durante la sesión, SIMPEDS, que es la abreviatura. Bueno, he querido presentarles este caso porque durante mi rotación en el servicio de urgencias del Hospital San Joan de Déu tuvimos el caso de un paciente con este síndrome y me pareció interesante porque previamente este paciente había acudido al CAP. En ningún momento se sospechó esta patología y cuando la clínica ya empeoró fue cuando acudió a urgencias y se le diagnosticó. Y creo que es necesario que tengamos unos conocimientos, aunque sea básicos. Bueno, no podemos hablar del SIMPED sin volver un poco la vista atrás y recordar que a finales de diciembre de 2019 apareció el nuevo virus SARS-CoV-2 que todos conocemos y que a partir del 11 de marzo generó una pandemia mundial. En un principio, y al contrario de lo que se sucedía con las personas mayores y los adultos pues, más grandes, en los niños la sintomatología cursaba de forma leve o asintomática. Pero no fue hasta abril de 2020 cuando se comenzaron a salir estudios del Reino Unido que nos hablaba de un síndrome inflamatorio multisistémico inexplicable que tenía características en común con la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de shock tóxico y el síndrome de activación de macrofágica. Entonces, ¿qué sabemos hoy en día? Bueno, pues que se trata de una enfermedad que después de las pruebas realizadas en el laboratorio se ha identificado que la hipótesis principal de esta enfermedad puede ser que haya sido una respuesta inflamatoria postinfecciosa tras la infección por SARS-CoV-2. Después de estos estudios que se realizaron en Reino Unido, han salido casos también similares, parecidos o este fenómeno en Estados Unidos, en Italia, en Francia, y también se ha visto este fenómeno en nuestro país. Una de las cosas que a mí me sorprendió a la hora de realizar la revisión bibliográfica para poder desarrollar la sesión fue la variabilidad de nombres con las que me encontré. Pensaba que iba a encontrar una nomenclatura común y no fue así, encontré diversos nombres y yo hoy les he destacado aquí los principales y me voy a quedar en el que se ha puesto en España porque se ha hecho un consenso nacional por el que se ha escrito un documento en el que se consigue el diagnóstico, la estabilización y el tratamiento, que se los dejaré al final en un link. Hay alguien que tiene el micro abierto, que si lo puede cerrar, se lo agradezco. Gracias. Vale. Bueno, ¿y ante qué tenemos que tener una sospecha clínica? Bueno, pues ante un paciente que tenga fiebre y tenga 2 órganos o más afectados. Es un cuadro clínico que podemos encontrar en la miocarditis, en el shock séptico, en el shock tóxico, en una enfermedad de Kawasaki, o un paciente con fiebre, dolor abdominal, exantema. En general son aspectos bastante generales, por lo que debemos de realizar un buen diagnóstico diferencial y con la enfermedad que tenemos que pues, afinar quizás un poquito más es con la enfermedad de Kawasaki, porque tienen características comunes muchísimas. ¿Qué era la Kawasaki? Pues el Kawasaki es una enfermedad, una vasculitis sistémica aguda y autolimitada que afecta principalmente a lactantes y niños pequeños. Y a pesar de que se comenzó a describir desde 1967, a día de hoy no hay una etiología clara. Se cree que puede ser una infección, una respuesta a una infección en pacientes genéticamente predispuestos, como en este caso son los asiáticos. La etiología, pues eso, desconocida y su clínica, como podemos ver en la imagen, podemos encontrar fiebre, conjuntivitis bilateral, eritema labial y oral, cambios en las extremidades, exantemas, adenopatías laterocervicales e incluso podemos ver como mayor complicación el desarrollo de aneurismas, que vamos a encontrar en 1 de cada 4 pacientes. Si nos quedamos con esta imagen y pasamos a la siguiente del SIMPEDS, vemos que se parecen muchísimo. ¿Y qué nos tenemos que quedar de qué se diferencian? Pues que en este caso vamos a encontrar muchísima más sintomatología gastrointestinal. También vamos a encontrar
los los biomarcadores cardíacos muchísimo más elevados y los parámetros inflamatorios. Además de que la población pediátrica que se ve más afectada por el Kawasaki suelen ser niños menores de 5 años, y en este síndrome se está viendo que afecta a niños mayores en edad escolar o en adolescentes, como podemos ver en la imagen que ha sacado la Asociación Pediátrica Española, que como vemos en un cuadrito en la parte inferior, que ya aquí nos avisa de que puede confundirse tanto con la enfermedad de Kawasaki como el síndrome de shock tóxico. Entonces, vamos a centrarnos un poco más en hablar en la clínica. ¿Qué clínica presentan estos niños y estas niñas? Pues fiebre. Fiebre van a haber en el 100% de los casos, casi. Tanto fiebre larga como fiebre de corta duración. Que sea de corta duración no indica que podamos descartar la enfermedad, y esto nos tiene que quedar bastante claro. Síntomas digestivos. Un síntoma digestivo en el mayor del 50% de la población afectada, que va a cursar con dolor abdominal, con vómitos y con diarrea. Un exantema súper característico. Yo cuando lo vi, la verdad que me quedé bastante sorprendida, porque no me lo esperaba que fuera tan evidente. Es una eritrodermia escarlatiniforme, pues bastante llamativa. Una conjuntivitis bilateral, no exudativa, y una alteración de las mucosas. La bibliografía en esto de la alteración de las mucosas va variando un poco en lo que he leído, pero la lengua la asemejan pues a una fresa, y es verdad que en las imágenes que he podido ver, tal cual. Cefalea, confusión y meningismo también los podemos encontrar, y a mí me sorprendió que los síntomas respiratorios, siendo un síndrome que estamos linkando y vinculando al SARS-CoV-2, me sorprendió que solo lo vamos a encontrar en un 10-20% de la población afectada, mientras que los de demás periféricos los vamos a encontrar en 2/3 de la población. Y finalmente, pero no menos importante, la taquicardia, la hipotensión, el shock y la hipoperfusión. Esta es la clínica predominante de este síndrome, y una de las cosas que pues tenemos que destacar más de este síndrome. ¿Por qué? Porque la van a presentar más del 50% de las personas, de los pacientes pediátricos afectados. Y yo creo que es algo que debemos destacar. ¿Cuáles son las pruebas recomendadas? Bueno, pues realizar la PCR, que si da un resultado negativo se tiene que repetir en 24 o 48 horas, y realizar una serología. La serología, si nos da negativa la PCR y nos da negativa la serología, pero tenemos una alta sospecha clínica, hay que repetirla entre 3 y 4 semanas. ¿Por qué? Porque se ha visto que solo de la población afectada la PCR positiva sale en un 25 o un 30%, pero en los pacientes afectados la serología sale en un 90%, que también es positiva. Si notamos que hay un 10% por ahí que puede tener tanto PCR como serología negativa, también sucede, y hay evidencia de que lo confirma. Aquí les he querido incluir los criterios diagnósticos para que más o menos vean, pero solo les he incluido las de la OMS y la de la CDC, y nada, varían bastante de uno a otro, y eso era solo, se los quería para apuntar, Juan. Como datos analíticos, que son bastantes, quiero destacar que hay una elevación del ProBNP de la troponina, que en simultaneidad con la elevación del dímero D nos tiene que llamar la atención, porque el dímero D suele alterarse más cuando hay una alteración del patrón respiratorio, y que estén todos estos factores más bien cardíacos, factor respiratorio alto, pues ya nos tiene que hacer sospechar. Esto se puede sospechar ya desde urgencia, si conseguimos hacer una analítica de modo que podamos diagnosticar y empezar el tratamiento lo antes posible. Ay, aquí se rodó lo de prueba de imagen, perdón. De pruebas de imagen, como he explicado antes, la sintomatología respiratoria no es algo que predomine en este síndrome, pero tenemos que tenerla en cuenta porque puede ser que aparezca tanto por ser el foco de infección como por una descompensación cardíaca que puede implicar un cambio en la prueba de imagen. En radiografía de tórax se ha identificado que un 38,3% de los pacientes afectados tienen infiltraciones y opacidades. La ecografía de tórax pues también se realiza para descartar pues, el derrame pleural. La tomografía computerizada solo se está realizando en fases más crónicas, no tanto en agudo. En el proceso agudo no se suele realizar tanto, sino cuando hay una neumonía complicada,
un paciente inmunocomprometido o una mala evolución. Y aquí para mí sería como lo más importante. Y me sorprende porque la clínica sí es cardíaca, pero después en el electrocardiograma es bastante inespecífico. Se pueden mostrar voltajes bajos, anomalías en el segmento del ST y de la onda T. Además, los marcadores de daño miocárdico, como ya les comenté antes, del ProBNP y de las troponinas, pues eso ya lo vamos a ver desde que le hagamos la analítica, la ecocardiografía. Para mí sí que es una de las pruebas más importantes y más relevantes. De hecho, fue la primera prueba que se le realizó a este niño cuando una vez se sospechó del SIMPET. ¿Por qué? Porque en formas leves pues no nos dice nada, pues nos dice que no hay una afectación y demás, pero en formas graves hay que valorarlo muy bien porque hay una disfunción, puede haber una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección de menor del 55%, puede haber una disfunción del ventrículo derecho, una insuficiencia mitral, un derrame pericárdico o la dilatación o aneurismas de la arteria coronaria. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la va a presentar un 36% de la población afectada va a presentar dilatación o aneurismas de la arteria coronaria. Y por último, la resonancia magnética cardíaca, que no se está utilizando a no ser que sigan las consecuencias y las secuelas durante los próximos 3 meses. Vale. En cuanto al tratamiento, es como les he comentado, pues que con la evidencia, la experiencia clínica que tenemos a día de hoy, pues los fármacos que podemos administrar son los que tenemos en pantalla. Pero hay que tener muy claro que si sospechamos una infección bacteriana, aunque también estemos sospechando de un SIMPET, hay que iniciar el antibiótico lo antes posible, porque no lo podemos retrasar. Eso es lo que nos pone el consejo y la evidencia. Utilización, la primera línea de tratamiento es la utilización de inmunoglobulinas y corticoides. Los antivirales, no hay evidencia de eficacia ni seguridad en la población pediátrica para poder utilizarlo. El tratamiento antitrombótico también me parece muy importante destacar que sí que han pasado problemas trombóticos en infecciones de la población pediátrica por COVID. Entonces creo que la evidencia pone que hay que individualizar el tratamiento. Entonces, utilizar heparinas de bajo peso molecular en aquellos casos en los que el paciente tenga una enfermedad de base protrombótica o que por su estado general no puedan deambular. El ácido acetil salicílico lo vamos a utilizar tanto en su función antiagregante como antiinflamatoria. El antitérmico, pues vamos a utilizar de elección el paracetamol y también si no funciona, la bibliografía nos habla del metamizol. Como fluidoterapia utilizaremos sueros isotónicos o balanceados y en cuanto a la oxigenoterapia tenemos que destacar que se va a poder utilizar o de bajo flujo o de alto flujo, pero que hay un 33,3% de la población que va a necesitar ventilación mecánica y un 6,3% ECMO. Vale, en cuanto a las actividades de enfermería, nosotros tenemos que tener bastante en cuenta, además de todas las técnicas que tengamos que realizar de enfermería, de canalización de vías, de sondas y demás, el control de los signos vitales. Hay que hacer una correcta pulsiosimetría, una tensión arterial, medir bien diuresis y tener la escala de alerta precoz presente, que después hablaremos de ello. Las medidas de aislamiento, tenemos que intentar hacer un aislamiento por contactos y gotas, que la habitación del paciente sea individual y el uso de equipos de protección individual. Y para el seguimiento, pues realizar un electro y unos marcadores tanto a las 24 como a las 72 horas. Además de que el electro va a tener que ser diario si utilizamos medicación que aumenta el QT. Y por último, la ecografía, que la tenemos que repetir tanto en la primera como en la segunda como en la sexta semana después del diagnóstico. Aquí les hablo de la escala de alerta clínica precoz, que es una herramienta que nos va a ayudar a determinar la disminución y o el deterioro de la estabilidad hemodinámica del paciente, de forma que podamos prevenir complicaciones graves e incluso la muerte y agilizar la elección de un buen tratamiento lo antes posible, además de que disminuye la variabilidad en la vigilancia y la monitorización de los pacientes y define acciones que tenemos que realizar de forma precisa. Para finalizar, les dejo el algoritmo del tratamiento hospitalario de pacientes con SIMPET de ese consenso nacional que les he hablado en un principio y que ha sido donde me he basado durante toda mi sesión. Es verdad que he consultado toda esta bibliografía, aparte de otros
de otras bibliografías que también he mirado, pero me he seleccionado estas, entre las que voy a destacar que solo hay un estudio que se haya realizado en España, que es el que está en negrita, y, y que cualquier cosa, si quieren el consenso, se los puedo dejar. Está aquí el link, pero que se pueden poner en contacto conmigo y se los paso. Y nada, muchísimas gracias. Cualquier duda. ¿Nadie tiene dudas? No parece.